Leemos en Lucas capítulo 4, versículos del 16 al 19. Habla sobre Jesús en Nazaret. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Estas palabras fueron dichas por Jesús cuando comenzó su ministerio público. En él esa profecía de Isaías tuvo cumplimiento en ese día. Ahora nosotros somos, al igual que nuestro Señor Jesús, podemos decir que el Espíritu del Señor está sobre nosotros. Y en nosotros, desde el momento que confesamos a Jesús como Señor y como Salvador de nuestra vida. La vida de Jesús reflejaba perfectamente lo que ese texto que él leyó decía. Él hizo exactamente lo que ese texto estaba reflejando. Dio buenas nuevas a los pobres, sanó a los quebrantados de corazón, pregonó libertad a los cautivos y también dio vista a los ciegos. Puso en libertad a todos los oprimidos. Ahora bien, nosotros tenemos que hacernos una pregunta. ¿Refleja mi vida cristiana que el Espíritu del Señor está sobre mí? No basta solamente con predicar las buenas nuevas, anunciar la buena voluntad del Señor para con los pecadores. Es decir, que el Espíritu del Señor no solamente nos ha capacitado para predicar su palabra con nuestra boca, sino también para predicar de su amor, de su gracia, de su misericordia. Y todo esto se hace con acciones, con nuestro testimonio, con nuestra vida diaria. Muchas veces, con nuestras palabras ganamos muchas almas para el reino de Dios, pero también con nuestras actitudes destruimos las vidas de las personas que son parte de su familia o que son parte de sus hermanos de la congregación. Si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, ya no tengo que seguir dañando el corazón de las personas. El Espíritu del Señor está con nosotros para que podamos sanar el corazón de los quebrantados. Sanar el corazón de los que han sido abandonados, de los que han sido menospreciados, de los que han sufrido, de los que sienten que a nadie le importan. ¿Te has sentido tú alguna vez así? ¿Has pensado que nadie te tiene en consideración? ¿Que a nadie le interesas? ¿Que nadie se preocupa por ti? Tenemos que saber que los primeros corazones que tenemos que sanar por medio del Señor son los corazones de los más cercanos. Es decir, el corazón de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos. Si el Espíritu del Señor está sobre mí, ya no puedo seguir dañando. Y a veces queremos predicar el Evangelio a un montón de personas. Queremos llegar a todas las naciones, pero si no llego a las personas que están en mi hogar, si no llego a mis personas más queridas, mi esposa, mi esposo, hijos, familiares, ¿cómo pretendo llegar a otras naciones? Si primero no llego a los que están debajo de mi casa. Si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, tenemos que liberar por medio del perdón. Si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, tenemos que liberar de nuestro corazón por medio del perdón a todas aquellas personas que hemos tenido cautivas en nuestro resentimiento, cautivas en nuestro rencor, en nuestra amargura, que han sufrido nuestras malas actitudes. Todo esto ha causado el resentimiento. Si tienes al Espíritu de Dios en tu vida, tienes que liberar por medio del perdón. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, tenemos que darles carta de libertad por medio del perdón. Tenemos que abrir la puerta de esa cárcel del rencor, de la amargura que hemos convertido a nuestro corazón y declarar libertad para ellos, libertad también para nosotros mismos. Si el Espíritu del Señor está con nosotros, tenemos que dar buenos consejos a los que no alcanzan a ver las consecuencias de sus acciones.
Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos la responsabilidad de dar vista a los ciegos. Hay muchas personas que no miran. Es decir, no miran las consecuencias de sus decisiones, no miran el error que pueden cometer, no miran el dolor que pueden traer a su vida muchas de esas personas. Están siendo guiadas por otros ciegos. Por medio del Espíritu Santo tenemos palabra de sabiduría para esas personas. No podemos ser indiferentes al fracaso que puede venir a su vida. No podemos ser indiferentes si vemos una persona que va directo a un precipicio y no detenerla. Tenemos que darles un consejo, tenemos que darles una palabra de sabiduría en el nombre del Señor. Pero ¿sabes una cosa? A veces no basta con una palabra. A veces con un gesto, con una acción, también vale. Dar un abrazo. Saludar a un hermano. Con eso puedes también llegar a su corazón. Puedes hacer que esa persona entre en razón. No solo con una palabra, sino con una acción, con tu testimonio. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, tenemos que darles libertad a los oprimidos, primeramente a los de nuestra propia casa. Muchas esposas e hijos viven presos de la opresión, del maltrato, de la violencia, de los abusos. Y lastimosamente, nosotros mismos somos los que causamos eso. Si el Espíritu de Dios está en nosotros, tenemos que decir, ya no más. No solo decir, sino decidir ya no oprimir más a las personas que amamos con nuestro mal carácter, con nuestros celos, con nuestra violencia. ¿Por qué tenemos que hacer todo esto? Porque Jesús ya lo hizo con cada uno de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a pregonar libertad a los cautivos. Me ha enviado a dar vista a los ciegos. Me ha enviado a poner en libertad a los oprimidos. Me ha enviado a predicar el año agradable del Señor. Sería un poco hipócrita que, si el Espíritu del Señor está en mi vida, yo hiciera todo lo contrario, ¿verdad? Queríamos compartir contigo este breve mensaje. Si el Espíritu del Señor está sobre nosotros, recuerda, ya no tienes que seguir dañando el corazón de las personas. Si el Espíritu del Señor está sobre tu vida, tenemos que liberar por medio del perdón. Tenemos que perdonar. Tenemos que dar buenos consejos a los que no alcanzan a ver esas consecuencias de las acciones, de los pecados que cometen. Tenemos que darles libertad a los oprimidos y primeramente a los de nuestra propia casa. Si quieres dejarnos alguna pregunta, dejarnos algún comentario, te invito a que lo hagas. Envíanos un WhatsApp al 607-824-824. Puedes dejarnos también un comentario, alguna sugerencia, alguna pregunta. Si en algo no me he expresado bien, como siempre te decimos, pues oye, corrígeme. Oye, aquí te has equivocado, no comparto lo que acabas de decir. Yo te invito a que lo puedas hacer. Radio Solidaria, una radio comprometida.